Un indigente encontró un bolso en la basura, y cuando miró adentro se quedó asombrado por lo que había ahí. Luis Salinas caminaba por las calles de Montevideo con la mirada baja y los hombros encorvados. Su figura delgada y su ropa gastada lo marcaban como uno más de los invisibles. Había pasado 3 años vagando por la ciudad, sobreviviendo en las sombras, esquivando las miradas de desprecio y los murmullos de quienes lo veían pasar. El frío calaba hasta los huesos. Noche tras noche, las luces amarillentas de los faroles apenas lograban iluminar las calles vacías, y el sonido lejano del puerto era un recordatorio constante de la actividad incesante de la ciudad. El muchacho llevaba las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta raída, avanzando sin rumbo fijo, mientras su estómago rugía en protesta. Había aprendido a ignorar el hambre, pero esa noche parecía más insistente. Cerca del puerto, mientras buscaba refugio del viento frío, se encontró frente a un contenedor de basura. Las noches recientes habían sido más duras de lo habitual, y su estómago vacío lo empujó a buscar algo útil entre los restos descartados. Se detuvo un momento, mirando alrededor para asegurarse de que no había nadie cerca. Aunque el orgullo lo había mantenido alejado de los contenedores en sus primeros días en la calle, la necesidad lo había obligado a superar esa barrera. Se arrodilló junto al contenedor y, con movimientos rápidos pero meticulosos, comenzó a buscar entre los papeles arrugados y los desechos. Algo llamó su atención, un bolso de cuero. Su primer pensamiento fue que alguien debía haberlo tirado por error, pero el estado del contenedor y la ubicación le dijeron otra cosa. Luis lo sacó con cuidado y lo inspeccionó bajo la luz de un poste cercano. Era de buena calidad, aunque mostraba signos de uso. Dudó antes de abrirlo, pero la curiosidad superó su desconfianza. Dentro no encontró dinero ni objetos de valor, sino un papel arrugado doblado en 4. Lo desdobló lentamente, con los dedos temblorosos por el frío y la anticipación. Sus ojos recorrieron las líneas escritas con una caligrafía apresurada. Ayuda, estoy retenida en una casa cerca de las vías del tren. Desde mi ventana veo un tren que pasa todos los días a las 8:30 de la mañana. Por favor, sálvame. El corazón de Luis dio un brinco con fuerza. Se quedó inmóvil durante varios segundos, releyendo las palabras una y otra vez. Miró a su alrededor, como si esperara encontrar a alguien que pudiera confirmar lo que había leído. No había nadie. Las calles estaban desiertas, el silencio roto solo por el eco distante de un barco atracando en el puerto. Guardó la nota y el bolso bajo su chaqueta y comenzó a caminar. Su mente luchaba entre el desconcierto y el impulso de actuar. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si el peso de lo que acababa de leer lo hundiera en un mar de incertidumbre. ¿Y si no era real? ¿Y si era una broma cruel o un error? Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si alguien estaba en verdadero peligro y él podía ayudar? Se dirigió a su refugio habitual, un rincón abandonado en un mercado cerrado. Durante el camino, su mente no dejaba de repetir las palabras de la nota. Los detalles eran escasos, pero suficientes para sembrar una semilla de inquietud en su interior. Conocía la ciudad lo suficiente como para identificar algunas áreas cercanas a las vías del tren, pero no tenía idea de por dónde empezar. Además, su condición no le daba muchas opciones. ¿Cómo podría presentarse ante alguien pidiendo ayuda, siendo el mismo alguien en la periferia de la sociedad? Cuando llegó al mercado, se acomodó en su rincón habitual. Extendió un trozo de cartón sobre el suelo y se sentó, sacando nuevamente la nota del bolso. La sostuvo bajo la tenue luz de una lámpara que parpadeaba a lo lejos, examinando cada palabra como si éstas pudieran darle más pistas. ¿Qué haría alguien más en mi lugar?, murmuró. Su voz rompió el silencio de la noche. La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. Él no se consideraba un héroe, ni siquiera alguien particularmente valiente. Había pasado su vida tratando de evitar conflictos, de esquivar problemas. Pero algo en esa nota lo inquietaba de una manera que no podía ignorar. Tal vez era la desesperación que transmitía, o tal vez era el hecho de que por primera vez en años alguien parecía depender de él, aunque fuera de forma anónima. Al amanecer, con la determinación renovada, decidió llevar el bolso y la nota a la comisaría más cercana. Creía que la policía sabría qué hacer. Entró con pasos tímidos, atrayendo miradas de desdén de algunos agentes. «Buenos días,
dijo, extendiendo el bolso y la nota. Encontré esto. Creo que alguien necesita ayuda. El agente que lo atendió tomó la nota, leyó rápidamente y levantó la vista con una ceja arqueada. ¿Tú encontraste esto?, preguntó, inspeccionando el bolso con desconfianza. Sí, estaba en un contenedor cerca del puerto. El agente suspiró y le devolvió la nota. Esto no es suficiente. Podría ser una broma o algo viejo. Si no tienes más información, no podemos hacer nada. Es real, insistió Luis. Podría haber alguien en peligro. ¿Tienes pruebas, una dirección? No podemos movilizarnos por una nota encontrada en la basura, respondió el agente, cruzando los brazos. Luis apretó los labios, sintiendo la humillación quemar en su interior. Sin más argumentos, salió de la comisaría. Las palabras del agente resonaban en su cabeza, pero no podía ignorar la nota. De regreso en las calles, intentaba procesar lo ocurrido. Miró la nota una vez más. Las vías del tren eran la única pista concreta. Si la nota decía que un tren pasaba a las 8:30 de la mañana, quizás podía encontrar la casa siguiendo esa línea. La terminal central era su siguiente destino. Llegó al mediodía, camuflado entre el bullicio de los viajeros. Un guardia lo detuvo al intentar acercarse a la zona de horarios. ¿A dónde crees que vas?, preguntó el guardia, bloqueándolo. Solo quiero ver los horarios. Estoy buscando un tren que pase cerca de unas vías a las 8:30, explicó Luis. El guardia lo miró con desconfianza, pero después de unos segundos lo dejó pasar. Frente al gran panel electrónico, comenzó a buscar. Finalmente encontró un tren que partía hacia las afueras de Montevideo y pasaba por la estación Manga a las 8:30. Tenía una pista. Cuando el tren llegó a su destino, Luis bajó con cautela. La estación Manga era pequeña, rodeada de casas dispersas y terrenos baldíos. Caminó por las calles, observando los alrededores. A lo lejos vio una propiedad cercada, con un granero al fondo. La intuición lo llevó a acercarse. Se escondió detrás de unos arbustos y estudió el lugar. Una cámara de seguridad vigilaba la entrada principal, pero el lado opuesto parecía desprotegido. Encontró una ventana rota y miró al interior del granero. Estaba vacío, salvo por unas cajas y herramientas oxidadas. Estaba a punto de marcharse cuando escuchó un ruido. Era un golpe suave, casi imperceptible. Se acercó a la puerta del granero y escuchó con atención. Un segundo golpe, más fuerte. Luego una voz débil. «Hola. ¿Hay alguien ahí?», preguntó Luis, conteniendo la respiración. «Por favor, ayúdame», respondió la voz en un susurro. El hombre tragó saliva y miró a su alrededor. Nadie más parecía estar cerca. No podía marcharse sin intentar algo. La voz que había escuchado apenas era audible, pero lo suficiente como para confirmar que alguien estaba allí. «¿Puedes oírme?», preguntó, con más fuerza esta vez. «Sí, por favor», dijo la voz temblorosa. Luis miró el candado que aseguraba la puerta. Era grande y robusto, claramente colocado para evitar cualquier intrusión. Miró a su alrededor en busca de algo que pudiera ayudarlo. No encontró herramientas, solo el eco del silencio, roto por el canto de los grillos. «Voy a sacarte de aquí, te lo prometo», dijo, más para darse valor que para tranquilizar a quien estaba dentro. Se dirigió al terreno vecino, una casa modesta con un jardín descuidado. Golpeó la puerta de madera, pero nadie respondió. Justo cuando estaba a punto de marcharse, un hombre mayor con una gorra raída y un delantal de jardinería apareció desde un costado de la casa. «¿Qué necesitas?», preguntó el hombre, limpiándose las manos en el delantal. «Hay alguien encerrado en el granero de al lado». «Necesito ayuda para abrir la puerta», explicó Luis. El hombre lo miró de arriba a abajo con desconfianza. «¿Qué haces tú aquí? ¿Eres de la zona?» «No, pero encontré una nota que pedía ayuda». «Creo que hay alguien en peligro», insistió Luis, sacando la nota de su bolsillo. El hombre tomó el papel, lo leyó y frunció el ceño. «Esto no parece una broma. Espérame aquí». Desapareció por unos minutos y regresó con una palanca oxidada en las manos. «No soy de meterme en problemas, pero si lo que dices es cierto, no podemos dejarlo así».
Juntos se acercaron nuevamente al granero. El hombre, que se presentó como Roberto, inspeccionó el candado mientras Luis sujetaba la palanca con nerviosismo. Esto no será fácil, pero podemos intentarlo, dijo Roberto, tomando el mango con fuerza. El primer intento fue en vano. El metal era más resistente de lo que pensaron. Roberto se detuvo para tomar aire, mientras Luis se pasaba las manos por el cabello, frustrado. «¿Estás bien ahí dentro?», gritó Luis hacia la puerta. La respuesta fue un gemido apenas audible. «¿Escuchaste eso?», dijo Roberto, enderezó. «No podemos dejar esto así». Intentaron nuevamente, alternando esfuerzos entre ambos. Después de varios intentos, el candado se movió, pero no cedió. Luis golpeó la puerta con frustración, pero Roberto lo detuvo. «Tranquilo muchacho, si perdemos la calma, no ayudaremos a nadie», dijo con firmeza. Luis respiró hondo y asintió. «Tienes razón. Pero, ¿y si no llegamos a tiempo?». «Llegaremos», respondió Roberto, ajustando su agarre en la palanca. Unos minutos después, lograron abrir una pequeña rendija en la puerta. Aunque no era suficiente para entrar, permitió que pudieran comunicarse mejor con quien estaba dentro. Luis se inclinó hacia el hueco. «Estamos aquí, vamos a sacarte», dijo con voz firme. «Por favor, tengo frío», respondió la joven, su voz quebrada por el cansancio. El joven miró a Roberto con urgencia. «Necesitamos romper esto ahora». Roberto asintió. «Deja que lo intente una vez más». Con un esfuerzo renovado, el hombre golpeó el candado con la palanca. Finalmente, el metal cedió y la puerta se abrió con un crujido. Dentro, la escena era desgarradora. Una joven estaba acurrucada en una esquina, con ropa sucia y la piel pálida. Sus ojos apenas se abrían y temblaba visiblemente. Luis se arrodilló frente a ella, hablándole con suavidad. «Ya estás a salvo, vamos a sacarte de aquí». La ayudaron a levantarse, pero apenas podía mantenerse en pie. La sostuvieron entre ambos mientras la llevaban hacia la casa de Roberto. Durante el camino, Luis notó que la joven murmuraba algo, pero su voz era demasiado débil para entenderla. La prioridad era encontrar un lugar cálido donde pudiera descansar. Al llegar a la casa, Roberto preparó una cama improvisada en el sofá, y Luis cubrió a la joven con una manta. «Voy a traerle agua», dijo el hombre, mientras se dirigía a la cocina. Luis se quedó observándola, preocupado. «¿Cómo te llamas?», preguntó en voz baja. «Valeria», susurró la joven, apenas audible. «Valeria, estás a salvo ahora, pronto te sentirás mejor», dijo el muchacho. Roberto regresó con un vaso de agua y se lo ofreció a Valeria, quien lo tomó con manos temblorosas. Bebió pequeños sorbos antes de dejar caer la cabeza sobre el respaldo del sofá, exhausta. La tranquilidad no duró mucho. Mientras discutían si llamar a una ambulancia o a la policía, el sonido de un motor se escuchó a lo lejos. Luis corrió hacia la ventana y vio un auto acercándose lentamente por el camino. «Roberto, alguien». «¿Quién viene?», advirtió. El hombre se acercó a la ventana y frunció el ceño. «Esto no me gusta, podrían ser ellos». «¿Qué hacemos?», preguntó Luis, tratando de mantener la calma. «Escóndela adentro, yo distraeré a quien sea», respondió el hombre con decisión. Luis cargó a Valeria y la llevó a una pequeña habitación al fondo de la casa. La recostó sobre una vieja cama y cerró la puerta con cuidado. Regresó a la sala justo cuando el auto se detenía frente a la casa. Roberto salió al porche y enfrentó al conductor, un hombre de aspecto imponente que bajó del auto con una expresión seria. Luis observó desde detrás de una cortina, preparado para intervenir si era necesario. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó Roberto, cruzando los brazos. «Solo estoy buscando a alguien», respondió el hombre, su voz sonó fría. «No hay nadie aquí más que yo», replicó Roberto. El hombre lo miró fijamente por unos segundos antes de volver al auto sin decir nada más. Arrancó y desapareció por el camino. Luis salió de su escondite, todavía tenso. «¿Crees que volverán?». «No lo sé, pero debemos actuar rápido», respondió Roberto. «Lleva a la muchacha al hospital, yo me quedaré aquí para asegurarme de que no pase nada más». Luis asintió. Sabía que el tiempo era crucial.
tomó la decisión de llevar a Valeria al centro médico más cercano, incluso si eso significaba enfrentar preguntas difíciles. No podía dejar que algo le ocurriera después de haber llegado tan lejos. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la determinación de hacer lo correcto. El motor del viejo auto que Roberto le había prestado rugía con esfuerzo mientras conducía por la carretera que lo llevaba de regreso a la ciudad. Valeria yacía en el asiento trasero, envuelta en una manta que habían encontrado en el desván. Su respiración era débil pero constante, y su rostro pálido reflejaba el cansancio extremo de los días que había pasado en el granero. Luis miró por el espejo retrovisor, asegurándose de que no lo seguían. Aunque el camino estaba despejado, no podía sacudirse la sensación de que alguien estaba vigilándolo. La ciudad se veía casi vacía a esa hora de la noche. Luis estacionó el auto frente a la sala de emergencias y corrió al interior en busca de ayuda. Una enfermera lo miró con desconfianza, sus ojos evaluaban su ropa desgastada y su rostro marcado por el cansancio. «Necesito ayuda, hay una chica en el auto, está muy débil», dijo con urgencia. La enfermera lo evaluó por un momento antes de llamar a un par de asistentes médicos. Luis los condujo hasta el auto, donde rápidamente colocaron a Valeria en una camilla. Mientras la llevaban al interior, una de las enfermeras se volvió hacia él. «¿Qué le pasó? ¿Es familiar suya?». El muchacho negó con la cabeza. «No lo sé todo, la encontré en una situación terrible, estaba encerrada en un granero». La enfermera frunció el ceño, pero no hizo más preguntas. «Espere aquí, los médicos la evaluarán». Luis se sentó en la sala de espera, apoyó sus manos sobre sus rodillas mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Quién era Valeria realmente? ¿Qué había pasado en ese granero? Y, lo más inquietante, ¿por qué alguien querría hacerle daño? Un médico salió después de lo que pareció una eternidad. Su expresión era neutral, pero su tono reflejaba preocupación. «La joven está estable, pero necesita permanecer bajo observación. Tiene signos de deshidratación severa, fiebre alta y algunas heridas leves. ¿Puede darnos más información sobre ella?». El muchacho explicó lo poco que sabía, la nota, el granero, el tiempo que parecía haber estado cautiva. El médico asintió lentamente mientras tomaba nota. «La policía tendrá que intervenir, es importante que se investigue lo ocurrido». «¿Usted puede quedarse para dar su declaración?», preguntó. Luis asintió. Aunque sabía lo que eso implicaba, había tenido encuentros con las autoridades para saber que no siempre eran amables con alguien en su posición. Un oficial llegó poco después, un hombre de mediana edad con una expresión que combinaba cansancio y desinterés. Se sentó frente a Luis, sacó un cuaderno y comenzó a hacer preguntas. «¿Dónde encontró a la joven?», preguntó sin levantar la vista. «En un granero cerca de las vías del tren, en Manga», respondió Luis. «¿Qué hacía usted en esa zona?», inquirió el oficial, su tono sonaba más acusador. El muchacho respiró hondo. «Encontré una nota en un bolso tirado en la basura, pedí ayuda, la seguí hasta ahí». El oficial dejó escapar una risa breve y seca. «Así que encontró una nota en la basura y decidió jugar a ser héroe. ¿No cree que eso suena un poco extraño?». «No estoy mintiendo», dijo Luis con firmeza, aunque su voz reflejaba frustración. Ella estaba en peligro, no podía dejarla ahí. El oficial lo observó durante un momento antes de cerrar el cuaderno. «Deberá quedarse disponible para más preguntas». «Por ahora, eso es todo». Luis asintió sin responder. Sabía que no sería fácil convencer a alguien de su historia, pero lo importante era que Valeria estaba a salvo. Horas después, mientras esperaba en la sala del hospital, una figura desconocida entró apresuradamente. Era un hombre de porte elegante, vestido con un traje caro que contrastaba con el ambiente austero del lugar. Su rostro estaba marcado por la preocupación. «¿Dónde está mi hija?», preguntó al personal, su voz sonó cargada de urgencia. Luis observó desde la distancia, cómo los médicos guiaban al hombre hacia la habitación donde estaba Valeria. Aunque no lo conocía, algo en su porte le indicó que era alguien importante. Decidió quedarse donde estaba, sin interferir. Minutos después, el hombre regresó a la sala de espera y se acercó directamente a Luis. «¿Usted es quien la encontró?», preguntó,
sus ojos oscuros estaban fijos en él. Sí, mi nombre es Luis Salinas, respondió, poniéndose de pie. El joven estrechó su mano, sorprendido por la firmeza del gesto. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. No, no cualquiera habría hecho lo que usted hizo, replicó Faustino. Su voz sonaba suave y cargada de gratitud. El hombre insistió en invitar a Luis a un café en la cafetería del hospital. Mientras hablaban, el joven le contó todo lo que sabía sobre lo ocurrido. Faustino, a su vez, reveló que Valeria había desaparecido días antes, mientras regresaba de la universidad. Su familia había recibido llamadas de un hombre que exigía dinero a cambio de su liberación, pero las autoridades no habían logrado localizarla. Pensé que no volvería a verla, confesó Faustino. Su voz estaba quebrada. Y luego aparece usted, un extraño, pero un héroe. Luis se encogió de hombros, incómodo con la etiqueta de héroe. Solo tuve suerte de encontrar esa nota. No fue suerte, dijo Faustino con firmeza. Fue valentía. La conversación fue interrumpida por el regreso del oficial de policía, quien informó que se había iniciado una investigación formal. Faustino se ofreció a proporcionar toda la ayuda necesaria y, para sorpresa de Luis, insistió en que éste se quedara involucrado en el proceso. Usted merece saber quién hizo esto y por qué, declaró el hombre. No solo por mi hija, sino también por usted mismo. Luis asintió, aunque todavía procesaba lo rápido que había cambiado su vida en las últimas horas. Mientras Faustino hablaba con el oficial, el muchacho miró hacia el pasillo que conducía a la habitación de Valeria. Había crecido en un orfanato y apenas tenía 20 años. La vida no lo había tratado bien, pero jamás había esperado enfrentarse a algo de esa magnitud. Al menos había hecho lo correcto. El sol comenzaba a filtrarse por las ventanas del hospital, iluminando la habitación donde Valeria descansaba. Aunque seguía débil, sus ojos finalmente se abrieron, mostrando una mezcla de confusión y alivio. Luis estaba sentado en una silla junto a la cama, sus manos cruzadas frente a él. Faustino entró poco después, y su rostro reflejaba un cansancio acumulado. «Papá», susurró Valeria con un hilo de voz. El hombre corrió hacia ella y tomó su mano. «Estás a salvo, hija. Estoy aquí contigo». Luis permaneció en silencio, dándole espacio a la familia. Valeria miró hacia él y lo reconoció de inmediato. Aunque no podía hablar mucho, la gratitud en sus ojos era evidente. «Él te encontró», explicó Faustino. «Luis te salvó». Valeria intentó sonreír, pero su energía era limitada. Después de unos minutos, la doctora encargada de su caso entró y les pidió a Faustino y Luis que esperaran afuera para dejar que la joven descansara un poco más. En la sala de espera, Faustino se volvió hacia Luis. «Cuando esté un poco más fuerte, necesitaremos escuchar lo que recuerda. Es crucial para la investigación». El muchacho asintió. «Sí, espero que recuerde algo que pueda ayudarnos». Momentos después, 2 oficiales llegaron al hospital. Uno de ellos era el mismo que había interrogado a Luis la noche anterior. Ahora su actitud era más profesional. «Nos dirigiremos al lugar donde usted encontró a la señorita Rivero», dijo el oficial. «Necesitamos inspeccionar esa propiedad». «¿Qué pasará si no encontramos pruebas?», preguntó Luis. Su voz sonaba preocupada. «Eso es algo que veremos después», respondió el oficial, esquivando la pregunta. La patrulla llevó a Luis y a los 2 agentes de regreso al pueblo, específicamente al granero donde Valeria había estado cautiva. El lugar parecía desierto, como lo había estado la noche anterior. Las puertas del granero seguían abiertas, pero el interior estaba completamente vacío. Uno de los oficiales recorrió la habitación con una linterna, inspeccionando cada rincón. «No hay señales de lucha», comentó. «Ni rastros de que alguien haya estado aquí recientemente». Luis frunció el ceño. «Ella estaba aquí. Escuché su voz, la saqué con mis propias manos». «Eso no lo estamos negando», replicó el segundo oficial. Su tono reflejaba cautela. «Pero si alguien la tuvo aquí, parece que ya limpiaron cualquier evidencia». El muchacho señaló el suelo. Había cajas en esa esquina, también herramientas junto a la pared. «Debe haber algún rastro». El primer oficial se acercó y miró donde Luis señalaba.
Sin pruebas sólidas, esto es solo su palabra. Luis apretó los puños, frustrado. ¿Van a ignorar esto? Vamos a abrir una investigación, aseguró el oficial con más calma. Pero necesitamos más información de la señorita. Lo que nos cuente podría ser clave para encontrar a los responsables. De regreso en el hospital, Valeria estaba despierta y parecía un poco más recuperada. Faustino estaba junto a ella, y Luis esperaba en el pasillo. Cuando los oficiales llegaron, al entrar, la joven los miró con una mezcla de miedo y determinación. Señorita Rivero, necesitamos que nos cuente lo que recuerda, dijo uno de los agentes. Valeria asintió con esfuerzo. Salí de la universidad hace una semana. Iba camino a casa cuando un auto se detuvo junto a mí. Era alguien conocido. Un hombre llamado Arsenio. Lo contratamos como detective privado en un caso familiar hace meses. Los ojos de Faustino se abrieron con sorpresa. Arsenio. ¿Ese traidor te hizo esto? La joven continuó. Dijo que necesitaba hablar conmigo sobre un asunto importante que tenía algo relacionado con nuestro caso. No sospeché nada. Subí al auto. Luis escuchaba con atención desde la puerta y los oficiales anotaban cada palabra. Me ofreció un café mientras hablábamos. Pero después de tomarlo, comencé a sentirme extraña. Me mareé y luego todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba en ese granero. Solo escuchaba su voz ocasionalmente desde afuera. Uno de los oficiales intervino. ¿Qué le decía? Me amenazaba. Decía que si intentaba escapar, nadie me encontraría. Estaba aterrorizada. Solo veía el tren pasar cada mañana. Valeria hizo una pausa, tragando saliva antes de continuar. El bolso lo tenía conmigo al principio. Me quitó el teléfono, pero las cosas de la universidad no. Supongo que no pensó que pudiera hacer algo. Así que escribí la nota después de descubrir lo del tren, y esperé a que me lo quitara. No pensé que fuera a funcionar. Pero cuando se dio cuenta y me quitó el bolso, la nota ya estaba bien escondida. Se lo llevó. Supongo que pensó que no valía nada. Luisa sintió al escuchar esta parte. Por eso lo encontré en la basura. La nota estaba perfectamente oculta. La joven respiró profundamente y miró a su padre. Papá, él quiere destruirnos. Dijo que era personal. Faustino apretó los dientes. Su rostro estaba cargado de ira. Lo pagará, juro que lo hará. Los oficiales prometieron seguir investigando y pidieron a Valeria que descansara mientras analizaban lo que les había dicho. Faustino salió de la habitación y se unió a Luis en el pasillo. Este Arsenio trabajó para mí hace meses. Le confié información sensible de mi empresa. Ahora entiendo que su único objetivo era traicionarnos, explicó Faustino. Su voz reflejaba una mezcla de culpa y furia. Ahora tenemos un nombre, dijo Luis. Es eso. Es un comienzo. Un comienzo, sí, pero no suficiente, replicó Faustino. Necesitamos pruebas para que pague por lo que hizo. El muchacho asintió. Cuente conmigo. Si puedo ayudar en algo, lo haré. Esa noche, los oficiales regresaron a la estación con un informe preliminar. Aunque la información proporcionada por Valeria era valiosa, sin pruebas contundentes no podían proceder directamente contra Arsenio. La propiedad donde la encontraron estaba registrada a nombre de un tercero, lo que complicaba el caso. Luis, sentado en una silla en la sala de espera del hospital, pensaba en los próximos pasos. Su instinto le decía que no debía dejar esto en manos de las autoridades únicamente. Sabía que Arsenio debía tener conexiones peligrosas, pero también que no podía mirar hacia otro lado. En la habitación, Faustino permanecía junto a Valeria, quien comenzaba a quedarse dormida. La batalla apenas comenzaba, y todos lo sabían. La mañana siguiente, Faustino estaba reunido con los oficiales encargados del caso en la sala de espera del hospital. Luis, aunque no estaba obligado a quedarse, permanecía cerca, decidido a ver esto hasta el final. Valeria seguía en recuperación y, aunque su estado era estable, los médicos insistían en que necesitaba descanso y tiempo para procesar el trauma. Emitimos una orden de búsqueda para Arsenio, explicó uno de los oficiales. ¿Registraron el granero?, preguntó Faustino,
frustrado. Investigamos, pero no hay vínculos evidentes con Arsenio. Necesitamos algo más directo. Luis se acercó, decidido a intervenir. Él es la última persona con la que ella tuvo contacto antes de desaparecer. ¿No pueden rastrear sus movimientos, su teléfono, algo que lo conecte? El oficial asintió, aunque su rostro reflejaba preocupación. Estamos trabajando en ello. Mientras tanto, necesitamos saber más sobre la relación entre este hombre y la familia Rivero. ¿Por qué tendría motivos para hacer algo así? Faustino respiró hondo. Sus manos se apretaban contra el respaldo de la silla. Lo contraté hace meses como detective privado. Había discrepancias en una de mis sucursales y necesitaba a alguien externo para investigarlas. Fue eficiente, pero al final no encontré nada sospechoso en el informe que entregó. Ahora entiendo que tal vez estaba plantando las semillas de algo más grande. El oficial tomó nota, pero no dijo nada más. Horas después, mientras Faustino atendía algunas llamadas, Luis aprovechó para acercarse a Valeria. Aunque su rostro seguía pálido, ella estaba más alerta. El muchacho le ofreció una sonrisa tímida antes de sentarse junto a la cama. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó. Su voz era suave, pero cargada de preocupación. Mejor, gracias, respondió ella. Papá me contó lo que hiciste. No sé cómo agradecerte. No tienes que hacerlo, dijo Luis, encogiéndose de hombros. Solo hice lo que pude. Valeria guardó silencio por un momento antes de hablar de nuevo. Luis, cuando estuve en ese lugar, tuve miedo de no volver a ver a nadie. Pensé que estaría sola para siempre. El muchacho sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la calma. Ahora ya estás a salvo. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, Arsenio planeaba sus siguientes movimientos. Necesitaba el dinero y no se detendría hasta conseguirlo. Su sed de venganza crecía, alimentada por el deseo de destruir a la familia Rivero. Los días pasaron, y Faustino contrató seguridad privada para proteger a Valeria. Luis estaba cada vez más inmerso en la vida de la familia. Sin embargo, un temor latente seguía presente. Arsenio no se daría por vencido tan fácilmente. ¿Creen que va a intentarlo de nuevo?, preguntó Luis una noche, mientras conversaba con Faustino en la sala de la casa. No lo sé, respondió Faustino, dejando escapar un suspiro. Pero lo que sí sé es que no podemos permitir que gane. Lo que hizo con Valeria demuestra que está dispuesto a todo. El muchacho apretó los puños. No dejaré que toque a tu familia de nuevo. Mientras la amenaza de Arsenio crecía en la sombra, la vida de Luis comenzaba a tomar forma. Durante el día, trabajaba como asistente en una de las empresas de Faustino, aprendiendo sobre el mundo empresarial y ganando experiencia. Por las noches, estudiaba para preparar su ingreso a la universidad. Aunque el camino era arduo, cada paso lo acercaba más a su objetivo. Valeria, por su parte, también empezaba a recuperar su vida, aunque aún le costaba salir sola y las noches a menudo se veían interrumpidas por pesadillas. La presencia de Luis y Faustino la ayudaba a encontrar fortaleza. Una tarde, mientras los tres compartían un café en la sala de estar, Valeria miró a Luis y le sonrió. «Sabes, creo que vas a ser un gran abogado», dijo, con un tono lleno de sinceridad. El muchacho se rió, un poco avergonzado. «Eso espero. Todavía tengo mucho que aprender». «Tienes algo más importante que el conocimiento», intervino Faustino. «Tienes determinación y un buen corazón. Esos son los cimientos para lograr lo que te propongas». Luis se sintió agradecido, aunque sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos. Por primera vez, sentía que no estaba solo. Mientras tanto, los oficiales lograron rastrear una llamada reciente de Arsenio. Había sido realizada desde un hotel en las afueras de la ciudad. La información era preliminar, pero suficiente para movilizar a un equipo. «Esta podría ser nuestra oportunidad», dijo el jefe de la policía. «Si lo atrapamos, pondremos fin a todo esto». La operación se organizó en silencio, con la esperanza de evitar que el hombre escapara una vez más. Pero, como todo en esta historia, nada sería tan sencillo. La noche era fría y silenciosa en las afueras de la ciudad, donde el hotel que albergaba a Arsenio se alzaba como un edificio sombrío.
Un equipo de policía se encontraba apostado en las cercanías, vigilando cada movimiento en el lugar. Entre ellos estaban Luis y Faustino, quienes, a pesar de las advertencias de las autoridades, insistieron en estar presentes. Para ambos, este momento significaba más que el final de una investigación. Era la oportunidad de cerrar un capítulo marcado por el dolor y la traición. El jefe del operativo les advirtió: "Este hombre es peligroso. Nuestra prioridad es atraparlo sin causar daño colateral. Ustedes dos se quedan fuera. No interfieran". Ambos asintieron, aunque la tensión era palpable en sus rostros. Desde la distancia, podían ver cómo los oficiales comenzaban a rodear el edificio, moviéndose con precisión y sigilo. Dentro del hotel, Arsenio revisaba unos documentos en su habitación. Su semblante era frío y calculador, pero el cansancio de una vida llena de rencor comenzaba a reflejarse en las líneas de su rostro. Sabía que la policía estaba tras él. Lo había anticipado. Sin embargo, su confianza en sus habilidades para escapar lo mantenía tranquilo. De repente, un ruido en el pasillo lo puso en alerta. Miró hacia la puerta, su mente calculando posibles escenarios. Antes de que pudiera reaccionar, un golpe seco anunció la entrada de los oficiales. «Manos arriba». «Estás rodeado», gritó uno de ellos. Más tarde esa noche, al abrir el paquete, encontró un elegante maletín de cuero con su nombre grabado en la tapa. Dentro había una nota escrita a mano por Valeria. «Este maletín es para el abogado que salvó mi vida. Gracias por demostrarme que nunca estamos solos cuando alguien decide ayudarnos». Luis sostuvo el maletín entre sus manos, sintiendo profunda gratitud. Miró por la ventana de su nuevo departamento, recordando cómo había comenzado todo. Aunque su camino había sido largo y lleno de obstáculos, ahora estaba lleno de propósito y esperanza. La familia Rivero y Luis habían encontrado algo invaluable en medio de la adversidad: el poder del apoyo mutuo y la capacidad de transformar el dolor en fuerza. Unidos por las circunstancias, ahora formaban un vínculo que ni siquiera el tiempo podría romper. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta historia. Me ha encantado compartirla contigo, y espero que a ti te haya gustado escucharla. No olvides suscribirte y darle un me gusta para seguir trayéndote relatos de bondad, amor, gratitud y esperanza. Déjame un comentario si te ha gustado. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima historia.